Hola amigos de DAT Ediciones. Aquí estamos nuevamente con nuestro gran amigo Alejandro Berkovich y el día de hoy vamos a ver la siguiente parachá con el título La Biblia Noé o Noaj. Querido Vamos a Osvaldo, hablar de muchas la... gracias por la invitación y que sigamos con esta saga de ir discutiendo estos temas que son tan interesantes. Sí, estamos siguiendo, quiero recordarlo al amigo, una actividad de preguntas generales desde el punto de vista científico, histórico, espiritual desde la Cábala. En esta ocasión de la segunda parachá o sección de la Torá llamada Noaj, que todo el mundo en general la conoce como Noé. Quería recordarlo a los amigos que la parachá es una sección de la Torá, de los 5 libros de Moisés, que se usa en la liturgia judía durante una semana en particular. Hay 50 parachás semanales o parachiot en hebreo en Ujú. el plural, y el ciclo Exactamente. completo se lee en el transcurso de un año judío. Esto se denomina Parashá Chavúa. Es como se dice porción semanal y se lee durante los servicios de duración judíos, en general los sábados, lunes y jueves. Exactamente. Alejandro la semana pasada nos explicaba que existe una Torá escrita y una Torá oral. Y aquí les quiero comentar un poco acerca de la Torá oral que fue resumida o escrita en el Talmud. ¿No es verdad, Alejandro? Un poquitito antes en la Mishnah, Eh, se compiló en el Talmud que podría ser la Mishnah, que es digamos, que fue poco posterior al éxodo del año 70, a la destrucción, ¿cierto?, del segundo templo. claro. Acuérdate que cuando se destruye el segundo templo, se cae un paradigma muy potente que existe en el pueblo judío, que es la comunicación con Dios. Nosotros teníamos el templo como lugar en la cual se hacían las ofrendas y era nuestra forma de poder tener los rezos o tener la aproximación de a través, como digamos, litúrgica, que era un acto físico, con la divinidad. Cuando Claro. cae el templo, el judaísmo se tiene que reinventar. Y el judaísmo del siglo I y del siglo II, después de la era común, eh, tiene como misión ordenar de alguna forma todo el estudio que era de tradición oral, poder escribirlo para que no se pierda, porque sabemos que el pueblo entró en un éxodo, ¿ya? Ajá. Y tenemos el famoso rabí que se llama Yehuda Anasí o Yehuda el Príncipe, que es al Sí. principio del siglo III después de la era común, comienza, digamos, compila toda esta tradición oral en este libro que se llama Mishnah. Posteriormente viene la Gemara, que es la explicación a la Mishnah, y todo eso se compila en el Talmud. El Talmud, digamos, como es el corpus intelectual en la cual se discutía todas las leyes y todo lo que iba pasando, tanto en la Torah escrita como en la Torah oral, a través de los distintos comentarios, de las distintas opiniones de los distintos rabinos que había en esa época. El concepto de rabinato aparece junto después de la caída del segundo templo. Antes teníamos el Claro. sacerdocio como fuente principal. Sí, quería dar un ejemplo de lo que es el Talmud. Durante la existencia del segundo templo de Jerusalén, ya era costumbre leer públicamente la Torá en Shabbat y en las festividades. El Talmud relata asimismo que fue Ezra, el escriba, quien estableció la práctica de leer la Torá el segundo día de la semana y el quinto día de la semana en mañana y en Shabbat por la tarde. Esto aparece en Talmud Jerusalem, Megilá 4.1. ¿Nos puedes Jerusalmi. decir, claro, que existen dos versiones del Talmud, ¿no es cierto, Alejandro? Hay una versión babilónica que es el Talmud Babli o babilónico, y hay una versión, digamos, palestinense posterior a la destrucción del segundo templo, que es el Talmud Yerushalmi, refiriendo al Talmud que se escribió en Jerusalén, en Jerusalén. Claro, porque lo que yo me he podido dar cuenta es que el pueblo judío está muy influenciado por cuando fue el exilio en Babilonia, desde el primer templo Sí, es que que se destruyó, luego vino el exilio a Babilonia y ahí y luego el segundo templo. claro, y pasó algo importante en Babilonia, porque en Babilonia se instalan las comunidades judías y logran hacer por primera vez una comunidad en la diáspora. Y esa comunidad, no todos hacen el retorno que ocurre, ¿cierto?, con Ciro, cuando ya los persas conquistan Babilonia. Entonces, Ujú.
queda una parte de los judíos en lo que sería Persia y otra parte de los judíos retornan a la tierra de Israel. Entonces se generan estas dos visiones que después posteriormente vamos a tener a los judíos en Egipto, en Alejandría, o sea, vamos a tener una serie de visiones y de comunidades. Obviamente todo va a girar en torno a Jerusalén hasta su destrucción, pero ya tenemos estas comunidades que están por fuera. También relata que los lunes y jueves eran los días de mercado en los que los campesinos llegaban a las ciudades para vender sus productos y hacer sus compras. Esto aparece en Baba Batra 22a. Eso es parte del Talmud también, ¿no es cierto? Exactamente. Ujú. Estos días brindan una excelente oportunidad para reunir al pueblo por unas horas a fin de enseñar algo de Torah. Eso no. Te fijas que esas son tradiciones orales que después se escribieron y nosotros las seguimos al pie de la letra hasta el día de hoy. La Torá se lee los lunes, los jueves y se lee de manera más completa los sábados. O sea, toda la semana es el enfoque de la lectura de la parashá de la semana y se estudia, obviamente. Yo sin ser un experto en catolicismo, pero me he fijado que hay una cierta importancia en el día jueves. Me parece una tradición que se siguió manteniendo. Ahí se ve un poco la raíz que hay. Uno se da cuenta Sí. cuando estudia esto que hay una raíz muy importante. También Alejandro nos conversó que los textos de la Biblia hebrea se denomina Tanakh. Este nombre Tanakh en realidad es una sigla de las tres secciones que lo componen, que es la Torá, los Nevi'im, que significa profetas, y los grados. Ujú. Dentro de la Torá podemos encontrar el Bereshit, que es lo que estamos nosotros ahora analizando o Claro. conversando, Shemot, que es Éxodo, Vayikra, que se conoce como Levítico, Bamidbar, que son números, o que se tradujeron como números, pero significan el desierto, ¿no es cierto? Exactamente. Y Devarim, que es Deuteronomio. Ujú. Y si nos pudiera leer un poco cuáles son los profetas, Alejandro, que aparecen Bueno, aquí en el listado, por favor. Yoshua están los Ah, Shoftim, que son los jueces, está Shmuel o Samuel, los Malachim, que son los reyes. Después viene Yeshayahu, se tradujo como Isaías, Irmiau, que es Jeremías, Ezequiel, que es Ezequiel, y bueno, dice tú los Treyasar, que son ahí sale como las 12, que es la traducción. Pero esos son los profetas principales. Vamos a tener algunos profetas mayores y otros profetas menores, principalmente Isaías, Jeremías, claro, los Ezequiel, menores son los mayores al final. claro, esos 12 son los profetas Son menores, los profetas menores, sí. que también yo veo cierta similitud con lo que fue después la tendencia cristiana. Bueno, que también son 12 las tribus de Israel. O sea, esto viene, cuando uno va a El las 12 es un número fuentes, muy importante. El 12 claro, son los signos del zodíaco, son los meses del también. año. Tenemos el 12 es un número muy, muy importante desde el punto de vista cabalístico y gemátrico. Sí, quiero hacer ahí una nota muy pequeña, yo que me estuve dando cuenta que habla de las 12 tribus de Israel, porque son 12 hijos, pero hubo una hija también, ¿no es cierto? Están las 12 tribus, pero hay una tribu menos, que es Ujú. la tribu de Yosef, y se divide en Efraín y en Menashe, que son sus hijos. Entonces hay Ah, ciertos cambios, pero tenemos las 12 tribus. Otro día, cuando veamos el tema de las tribus, vamos sí. a interiorizarnos en ello. Bueno, y aquí están los escritos que están dentro de los más importantes. Creo que este Gilim, que son los salmos, que Sí. eso sí que es una tradición que todo el mundo habla de los salmos, no importando creo que casi ni su credo. Y bueno, proverbios también algo de la parte muy fuerte de la cultura La popular. cultura y Y y bueno, el Mishle tiene las enseñanzas del hombre considerado más sabio de la historia, que es el rey Salomón, el Mishle. exacto. Y el Shir Hachirim, o cantar de los cantares. El cantar de los cantares es precioso, porque el cantar de los cantares habla de una relación amorosa, que si tú lo ves de Exacto. punto de vista literal es como un hombre cortejando a una mujer, pero después la interpretación cabalística habla de la relación del hombre con Dios. En esta unión de ver a Dios como una pareja más que como una divinidad. Bueno, y ya entrando en lo que es la paracha que se llama Noaj y que en general la gente conoce como Noé, analizando los antecedentes históricos, los historiadores y arqueólogos piensan que se fundamentó en historias anteriores, ¿ya? Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que fue un poema épico escrito por primera vez alrededor del 1800, antes de la era común,
eh, años antes de la composición de la Torá, según el estudio histórico, en páginas de arcilla húmeda, en el idioma acadio, que se habló en Mesopotamia, y en escritura cuneiforme, una de las formas más antiguas de expresión escrita. Ahora, eso da cierta validez histórica al relato, porque está algo más que podemos mencionar es que la Sí, versión más antigua, solo ¿Mm? decirte que el Dime, 1800 antes de Cristo más o menos concuerda con la data que tendría Abraham, el patriarca, que sale de Ur, ¿cierto? De los caldeos y es más o menos en 1800 antes de la era común. claro, entonces tiene ese marco histórico que le da un poco de base a la Torá. Ujú. Eh, También hay un relato de historia de un Apashtim. Dice que llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Entonces es muy similar a lo que le pasa a Noé. Muy similar, exacto. Utnapishtim se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo, el cual revoloteaba sobre las aguas, yendo y viniendo hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. En fin, podemos ver que como resumen de la Parashá, se dice que Noé o Noas construyó un arca en la que salvó a su familia y también tomó 7 en 7, el macho y su hembra. No sé si nos podría conversar un poco de ese 7 en 7, que si tiene algún significado que a ti te traiga a Sí, la tiene muchos memoria, significados, Alejandro. tiene varios significados y varias interpretaciones. El número 7 también es un número, digamos, muy importante en la tradición judía, en referente a los 7 días de la semana. El duelo se inicia, la primera parte del duelo son los 7 días, que tú tienes que respetar. El día 7, el periodo de 7, que incluye un Shabbat, un descanso entre medio, es tan importante que desde el nacimiento de un ser humano, tú esperas 7 días de un ser humano hombre, y el día octavo, una vez que ya pasa Shabbat y tú te aseguras que estos 7 días se completa el ciclo, se hace la circuncisión. Entonces, el 7 es un número extremadamente importante en la cultura judía. Luego nos relata que la duración de la ayuda fue de 40 días y 150 días en total, hasta que el arca se posó en los montes de Ararat. Pero se deduce que son 5 meses de 30 días. Del relato se deduce esto. Entonces también ahí hay un número que a mí me parece bastante importante, que es el número 40, que se comienza a El número repetir en cuarenta, en y los eso textos. probablemente lo vamos a discutir acá, porque es un tema que es apasionante. El número 40, si ustedes se han dado cuenta y han tenido interacción con historias bíblicas, vamos a tener que tenemos los 40 días del diluvio, tenemos los 40 días en que Moshe estaba en el monte Sinaí recibiendo la Torá desde Dios mismo. Tenemos los 40 años que los judíos tuvieron que caminar por el desierto para expiarse, para purificarse de lo que significó el pecado del becerro de oro. O sea, el número 40 es un número que es fundamental. Y el 40, y probablemente lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con una letra hebrea. Ya recuerden bien que las Ujú. letras hebreas tienen valor numérico. Por lo tanto, Sí. la letra hebrea mem, que podría traducirse como la M, pero la mem Ah, tiene un valor de 40. La mikve ok. es un lugar donde nos hacemos baño ritual para la purificación, ¿ya? Y también parte con la Ujú. palabra mem. Entonces, más adelante, cuando analicemos propiamente tal el diluvio, vamos a entender la importancia de este número. Bueno, así también quería comentarle un poco dentro de lo que pude averiguar, es que existe la teoría, estamos hablando en general ahora de la Torá, que existe una narración del arca que se cree que fue hecha a partir de la fuente sacerdotal y de la Yavista. O sea, los teóricos o los historiadores piensan que hay dos fuentes en la escritura de la Torá. La Yavista es la más antigua de las dos, redactada en el reino de Judá, de textos tradicionales incluso más antiguos, poco después de la separación de Judá de Israel en el año 920 antes de la narración yavista es mucho más simple que la historia sacerdotal. Su Dios único envía su diluvio por 40 días, Noé animales se salvan, Noé erige un altar y hace sacrificios, y Yahvé o Yud-He-Vah-He, porque ese nombre en realidad no se conoce exactamente cómo se debe pronunciar, y nos podrías conversar tú más, por favor, Alejandro, del respeto que se debe tener por ese Lo que nombre pasa es que el sagrado. Yud Hei Vav Hei son 4 letras
eh, que habla de distintas formas de iluminación o manifestación divina en los 4 universos distintos, tanto espirituales como físicos, que describe el judaísmo y la Kabbalah. No es un nombre propiamente tal. Ahora, el tetragramatón o este tetragrama, el nombre sagrado, era conocido exclusivamente por el sumo sacerdote y era pronunciado solamente el día de Yom Kippur dentro del Santo Santorum en el Templo de Jerusalén. Por lo tanto, no hay Es seres humanos que conozcan y se solo tradujo una vez al año. solo una vez al año en Yom Kippur, que es el día de la expiación judía. Entonces, Claro. no estaría, cuando tú Ajá. tratas de traducir 4 letras que de por sí no son una palabra y lo transformas en palabra, estás distorsionando de tal forma el significado que nosotros ni siquiera lo pronunciamos y ni siquiera porque no conocemos el real significado de esta palabra, de la forma de pronunciar. Entonces, de hecho, en el judaísmo uno ni siquiera habla de Adonai cuando no se encuentra hablando de un proceso litúrgico o un proceso de estudio, sino que habla solamente de Hashem, que significa el nombre. Claro, sin embargo, yo me he fijado que los judíos, digamos, Adolfo Reutemann, por ejemplo, me doy cuenta que dice B, de todas formas. Yo no sé si quizás Mira, es una forma de... es una forma Ujú. más educacional de traducir, porque la gente no va a Claro, entender muy bien de qué se trata, pero cuando si nosotros estuviéramos en una conversación coloquial, yo te diría, bueno, cuando Hashem hizo tal cosa, cuando Hashem hizo otra claro. cosa, nosotros que se traduce como el nombre. Cuando nosotros Ajá, tratamos en la liturgia, leemos el Yud Hei Vav Hei, que está escrito en la Torah, estas 4 letras, nosotros lo traducimos como Adonai. Y Adonai es ajá. una manifestación más terrenal o cercana dentro de lo divino que podríamos tener de la divinidad. Bueno, yo creo que eso puede dar para una conversación mucho Podemos más hablar, sí. larga. Eh, claro, quería con este mapa un poco contextualizar en el momento en que supuestamente históricamente se escribió la Torá y el relato del diluvio, ¿ya? Ujú. Y aproximadamente en el 900 antes de la era común, y se encontraba subdividido, como dijimos antes, en el reino del norte, que es Malejet Israel, el reino de Ujú. Israel, y el reino de Mamlechet Israel, sí. Mamlejet Israel, y el reino del sur, que es Mamlejet Yehudá. Ujú. ¿No es cierto? Esto un poco para contextualizar a la gente, ver que estaba rodeado de otros reinos, el reino de Edom, por ejemplo, por el sur, las tribus nabateas, las tribus árabes ya estaban, el estado filisteo tan famoso con la historia de David y Goliat, eh, el reino de Moab, los moabitas, el reino de Amón, eh, bueno, Damasco, Betlén, que este es Belén, ¿no es cierto? Exactamente, el reino, eso Y es bueno, lo que tú estás mostrando acá, es el mapa posterior a la separación del reino de Israel, el reino de Israel que de la época Saúl, David y Salomón, que más o menos incluía lo que sería claro. en este mapa el reino de Israel, el reino de Judá, parte del reino de Edom, Moab y Amón. Era un reino más grande. Posteriormente, los reyes y por disputa se dividen estos reinos y queda el reino de Yehudá, rememorando, ¿cierto?, a la tribu de Yehudá. Nosotros tenemos el nombre de judíos, porque somos Ujú. descendientes de la tribu de Yehudá, que significa que después somos Yehudim. El nombre Yehudá es bien importante porque, como lo conversamos un poco antes, tiene el Yud Hei Vav Hei con una Dalet al medio, que Claro. probablemente tenga que ver con el dato, con la conciencia, y el reino de Israel es en la parte norte, que quedó con capital. Bueno, el reino de Yehuda tenía la capital Jerusalén, ¿cierto? Que es Jerusalén, y el reino del norte tiene la capital que es Shomrón o Samaria. Y de hecho, muchos de esos lugares santos de que hasta el día de hoy Jericó, Samaria, son los que actualmente se encuentran bajo la autoridad palestina. Y otra cosa que yo te hacía notar, que el nombre de Israel significa como que el hombre que está en función de Dios, algo así, ¿no es cierto? Mira, Israel es un Mm. nombre, aquí tenemos que retroceder en el tiempo e irnos hasta Jacob, o Ujú. Jacob, traducido como Sí, Jacob. Jacob tuvo no sé si tú recuerdas la historia del sueño de Jacob, en la cual veían los ángeles que subían y bajaban sí, por la escalera de Jacob. por la escalera, y estos ángeles, Jacob en el sueño comienza a pelear con uno de los ángeles.
Sí. ¿ya? Y en esta pelea, en esta disputa, eh, cuando iba a amanecer, el ángel le dice, yo tengo que terminar la pelea porque me tengo que ir, va a amanecer y yo no puedo estar aquí habiendo sol. Y Jacob lo toma y le dice, no te vas de aquí si no me das tu bendición. O sea, Jacob le dijo que esta lucha, que esta pelea ya valió la pena. Y ahí el ángel le dice, Claro. desde el día de hoy serás Israel, el que peleó con Dios, el que se enfrentó a Ya, Dios. Y entonces, ya, ¿cuál es la importancia desde el punto de vista cabalístico? Que en ese momento Jacob dejó de ser el nieto de Abraham y el hijo de Isaac, se transformó en él, ya dejó de ser el hijo de ella y el nieto de ella. Entonces, él claro. tuvo su aproximación y tuvo, digamos, su encuentro directo y ganó su propia personalidad per se, y de ahí adquiere el nombre de Israel. Claro, aunque él no es el artículo él, obviamente. No, él No, es uno de las acepciones de Dios. claro, que por lo antecedentes históricos indican que era un antiguo dios cananeo, Ujú, pero bueno, eso es un tema histórico. ujú. Adentrándonos en la paracha Noé, que es comúnmente conocida, pero en realidad se escribe Noah. ¿Tú tienes Sí. algo que decirnos Es respecto que al que nombre? el nombre es Noah, ¿ya? De Ajá, hecho, Noah es cuando, si uno leyera al final de la Parashá Bereshit, que es la que vimos la semana anterior, en la cual Dios manifiesta, hay una palabra compleja en traducir, manifiesta arrepentimiento por la creación, por los ser vivientes, y toma la decisión, o se toma la decisión de hacer esta purificación que significaba el diluvio, termina con Noach Matzahen Beinei Hashem. O sea, Noach encontró gracia, la palabra gen se traduce como gracia, en los ojos ya, de Dios. Entonces representaría, de hecho, la palabra Noach, si tú la das vuelta, tiene una nun y una het. Si tú la das vuelta, es la palabra gen, que sí. significa La gracia, nun está a la, sí, a la la nun derecha, que es está a la la primera. derecha, sí, y la Y la het a la jet está a la izquierda. izquierda, claro, ahí dice Noah, Claro, pero si tú das sí. vuelta, y en la guimatra tiene el mismo Ujú, valor, se llama gracia, porque Noah Matzahem ajá. Beinei Adonai. Claro, y para nuestro amigo un poco, para que, enseñando un poquito, este puntito indica la O y esta rayita indica una de las A que existe en el hebreo. Exactamente. Alejandro, si nos pudiera relatar este primer Sí, versículo. tengo justo un cuadrado negro arriba, si lo puedes correr a lo mejor. Sí, Ele Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Tamid, dice, estas son, Toldot son las generaciones, como la genealogía, por traducirlo así. Noach, o sea, de Noé. Después dice, Noach nuevamente, era un hombre, un Ish, Tzadik, justo, Tamim, o sea, era un hombre justo. Allá Dorotam quiere decir que había en su generación, Et Elohim Bait Alej Noach. O sea, aquí estamos hablando de que parte la parasha a través de que va a hablar de que aquí existe una genealogía de este hombre que encontró gracia en Dios, y ya nos está anticipando que este hombre que es justo, hay una palabra que es muy importante porque fíjate que no dice hombre bueno, dice hombre Ajá. justo. La palabra tzadik Ni es hombre santo justicia, tampoco. tampoco santo, dice hombre Mm. justo. Lo que uno tiene que buscar como ser humano es ser un hombre justo. Y el justo, la medida de justicia, es el equilibrio entre las dos balanzas, entre la balanza del lado misericordioso y del lado restrictivo. No, no nos sirve ser una persona totalmente misericordiosa olvidando los límites y entregando todo lo que podemos entregar y olvidándonos que somos seres humanos, que tenemos limitaciones, y por otro lado tampoco podemos ser extremadamente severos en nuestras decisiones, tenemos que ser equilibrados y el equilibrio es el tzadik, el justo. Entonces es importante que aquí no es que no hacer un hombre bueno, porque aquí lo importante que tenemos que recalcar es que no hablamos del bien y el mal moral, que Claro. posteriormente en las tradiciones occidentales, cristianas, etcétera, se remarcó mucho. Aquí estamos hablando de un bien y un mal estructural y energético. Y lo que tenemos que lograr Mm. como objetivo es el equilibrio. El equilibrio. Un hombre equilibrado, se podría decir Un también. hombre equilibrado, un Mm. hombre justo, porque la justicia es Claro, equilibrada. Acuérdate, el signo de la claro. balanza tiene que tener una balanza totalmente equilibrada. Exacto. Lo otro que me llama la atención es que no ocupa la palabra Adam, y ahí nos damos cuenta que no es, que Adam no es solamente exactamente hombre, aquí ocupa, ¿no es La palabra cierto? ish se puede traducir como hombre.
Isha se va a traducir Claro. como, o sea, Ish en verdad es varón e Isha significa varona. De hecho, cuando Dios crea Claro, a Adán, lo crea Ish ve Isha, varón y varona. Ya la palabra claro. Ish es, viene de la palabra, se parece mucho a la palabra Esh, que es fuego, y tiene una yud, es como el fuego divino, es como que tuviéramos la energía divina. Eso significa la palabra Ish, que se traduce literalmente como varón. Y otra cosa que a mí me llama la atención aquí es que aquí está el nombre de Elohim. No está, me parece, Yud Esto se da Ujú. mucho en la Torá, porque el nombre Elohim es un nombre que es un atributo más restrictivo, por decirlo así, de la divinidad. Es una divinidad más a través de la justicia más que de la misericordia. Entonces recuerden que los nombres de Dios no es que estemos nombrando a Dios, estamos tratando de ver atributos que nosotros podemos de alguna forma identificar en Dios, pero no son nombres divinos. Dios no tiene, el infinito no va a tener un nombre porque tú al ponerle un nombre al infinito, el infinito se limita. Entonces es la manifestación que nosotros entendemos de esa situación. Y salía que este Elohim, este Dios, digamos, más restrictivo, más, por decirlo así, más severo, más del lado de la severidad, caminaba con Noah, o Noah caminaba con él, o sea, se estaban acompañando. Sí, eso puede tener varias interpretaciones también desde Eh, otros puntos de vista. Ujú. ¿Puede leer por favor? Sí. Vairá Elohim et Haaretz, Vainé Nishhata, Ki Ishit Kol Basar et Darjo. Perdón que me voy un poquito porque veo justo una Sí. cosa negra, así, al Haaretz. Entonces dice que Vairá Elohim y vio de ver de vista a la tierra, et Haaretz, Veine que estaba corrompida y la vio que estaba corrompida y que toda carne, Kol Basar, aquí ya habla de un estado, es interesante porque ya ni siquiera habla de los hombres, habla de la carne. Ya estamos hablando de que el ser humano se había degradado a tal nivel que ya era un nivel prácticamente era menor que como si fuéramos un alma viviente, era la pura carne. O sea, ya había perdido su capacidad, digamos, su espiritualidad, aunque sea básica. Entonces se había corrompido. Esto uno podría preguntarse como si Dios creó al perfecto y vio que era bueno su creación, cómo se fue corrompiendo, digamos, esta creación. Es que ahí entra un poco Eso uno lleva, sí, eso lleva sí, a un tema largo y te voy a dar sí. una de las múltiples explicaciones. El Ujú. tema principal es que si nosotros hablamos del bien y el mal del punto de vista energético y no del punto de vista moral, aquí estamos hablando que son personas que están desbalanceadas. Recuerda que, como lo vimos en la parasha anterior, este hombre tuvo contacto con el árbol del conocimiento del bien y del mal antes de tiempo. Por lo tanto, es una persona que tuvo un contacto Ujú. con el libre albedrío, con el bien y el mal, pero de manera dual. O sea, a él se le presentó este mundo de manera dual, como que no es capaz de ver, de unificar la realidad. Cuando uno adquiere conciencia, conocimiento, lo que uno quiere siempre es a la unión, a la unificación. Todo lo que es separación, como se manifestó en ese árbol del bien y del mal, va a llevar a lo que nosotros hablamos en Kabbalah como lo satánico, lo que separa. Entonces este ser humano uno podría traducir más que corrompido, uno lo lee actualmente, este hombre estaba disociado, no tenía sus energías, digamos, equilibradas, no era un hombre tzadik, no era un hombre justo, no tenía el lado misericordioso y severo, las 10 dimensiones que vimos del árbol de la vida compensadas. Entonces Claro, que Elohim le indica dijo a Noah, que toda claro, exactamente, indica que entonces Elohim le dijo toda a la carne, o Noah, sea, claro, he decidido el final de toda carne porque la tierra ah, está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí los destruiré junto con la tierra. Ya aquí va a ser lo ¿quién- que se llama un fenómeno de purificación. ¿quiénes son ellos? ¿A quién va a destruir? No, dice, porque la tierra está llena por culpa de ellos. De ellos. Está hablando Exacto. de todos los colbazar, de todo lo que es de carne, por decirlo así. Todo lo de carne y hueso, incluidos los animales, todo. Todo, sí, eso es lo que llama mucho la atención de un punto de vista más histórico, digamos. Y aquí, ¿qué nos indica? Entonces, aquí le da una instrucción a Noah que dice, Mm, hazte un arca de un árbol específico, hazle compartimientos a este arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Porque aquí, para mm, poder terminar y explicarte, voy a traer un sí, diluvio de aguas.
Maim. Aquí está la palabra Maim que quiero hablar. Sobre la tierra, para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida bajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. La palabra Maim Sí. es la palabra clave. La palabra Maim, que viene la Mem, que es el 40, es una palabra capicúa que tiene una Mem al principio y una Mem al final. Recuerden que hay algunas letras al final que se escriben distintas, pero eso es una Mem del final. O sea, es, por decirlo, la Mem, una Yud, que son el número 10 o el inicio del tetragrama, y otra Mem. O sea, la palabra Maim habla de que tenemos que lo que logra el agua es equilibrar las 10 dimensiones desde sus dos lados. Le da como que imagínate que tú tuvieras dos vasijas y tuviera una ayuda entre medio. Para yo reequilibrar el lado derecho con el lado izquierdo del árbol de la vida, la severidad con la misericordia y lograr un equilibrio, a veces tengo que contactarme con el agua. Por eso el agua es purificadora. Nosotros lo vemos en el Corona, lávate las manos, con agua basta. Nosotros tenemos el baño ritual que es la mikve. El agua, al punto de vista simbólico, es el agente purificador. Y la purificación que habla la palabra Maim quiere decir que vamos a purificar las 10, las vamos a reequilibrar. Y por eso el diluvio fue con agua. Podría haber caído fuego, podría haber caído, no sé, podría haberse la tierra tragado a la gente. No, el agua, porque lo que se necesitaba era hacer como un reseteo de este árbol que estaba totalmente distorsionado. El agua también es un dipolo, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, tú molecularmente el agua la puedes ver Mm, igual. Tiene, ¿cierto? Tiene claro, dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, como que las dos de hidrógeno fueran la exacto, MEM y la oxígeno fuera la yud. claro. Pero desde el punto de vista cabalístico, el MAIM es el purificador. Y dentro de los canales, la letra MEM equilibra el canal en la cefirá de Netzach, que es la que está abajo a la derecha, que es la cefirá de la manifestación simbólica de la sabiduría. O sea, la sabiduría se comunica al mundo a través de Netzach, que es el placer, lo simbólico, el arte, la música, la danza, con Hot es el lenguaje literal, que es la forma de manifestación al exterior que tiene la Binah, el entendimiento. Entonces, Por el un canal equilibrio. horizontal, ¿no es cierto? Exactamente. Este equilibrio, Jochma Binah, sabiduría, mente, misericordia, severidad, se manifiesta a través de este equilibrio entre el Netzach, que es el lenguaje no verbal, y el Od, que es el lenguaje verbal. Ese canal es el Mem. Así de importante este canal Mem. Es el equilibrio de la manifestación de estas dos ramas del árbol de la vida. ¿Para qué? ¿Qué hacen estos canales equilibradores? Permiten el flujo del conocimiento o el Da'at a través del canal intermedio. Y el canal intermedio va a permitir que Malhut, Yesod, Tiferet tiendan a ir a Keter. Tú tienes que tener este árbol bien tensado para que la energía pueda fluir. Y eso es lo que se buscaba. Entonces, la MAIM, por eso es tan importante el MAIM. Por eso vas a ver tanto el 40. Porque, de hecho, siempre te dicen que los cabalistas tienen que empezar su estudio después de los 40 años, cuando la persona está madura. Claro. Esos son, ojo, que son números simbólicos. Ningún cabalista, probablemente la esperanza de vida de la gran mayoría de los cabalistas murió antes de los 40 años, estudiaban desde niños. Pero lo que te quieren decir es que tú tienes que estar lo suficientemente puro, y puro no quiere decir inmaculado, puro quiere decir equilibrado, ¿ya? Sí. Con la MAIM para poder entender y poder hacer que este árbol esté en equilibrio entre las 10 dimensiones. ¿Qué es el mal, Osvaldo? Cuando la energía está más acumulada en una sefirá o menos acumulada en otra sefirá. La energía tiene que estar equilibrada en estas 10 dimensiones. Por eso que hablamos en la Kabbalah que el mal es un mal energético, estructural y no moral. Entonces lo que uno tiene que buscar ser como ser humano es ser tzadik, es ser justo, ¿ya? Y eso está el equilibrio del árbol, que se da en Claro. Yesod, ¿ya? Que podría traducirse donde se ocurre la verdad, que es en Yesod, y que se manifiesta en Malhut, y que se manifiesta en el reino. Para que este árbol se equilibre, fíjate que ese árbol se sostiene en Yesod, que es el fundamento. Ahí se Sí. sostiene, ahí está el juicio, ahí está el hombre tzadik, ¿ya? Y permite mantener las dos ramas del árbol junto con su centro en su perfecto equilibrio. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y eso es lo que nos enseña hasta para allá, es que a veces el hombre llega a periodos. Te doy un ejemplo con el coronavirus.
Ujú. Nosotros en un periodo de bonanza, en la cual hace un año éramos absolutamente libres y teníamos cosas, derrochamos tanta energía probablemente en el lado derecho del árbol, tal vez en el lado más expansivo, y no nos preocupamos de cuidar lo restrictivo, que ahora que vivimos una fase restrictiva, nos muestran los desequilibrios. Hay personas que no soportan estar consigo mismos, que no se prepararon, que no han aprovechado el tiempo, no han reequilibrado su árbol frente a esta oscilación que tenemos entre lo misericordioso y lo restrictivo. Por Y lo se tanto, aprende a valorar también lo se que aprende a pensamos valorar. que, claro, pensamos que es algo normal, pensamos que es normal respirar, mirar, hablar, caminar, Exactamente. y El todo eso mind, uno se va el dando agua, cuenta, y yo creo que por eso es importante el tema de los 40 años, porque uno tiene que pasar pienso yo, cierta experiencia para darse cuenta de ese absolutamente. tipo de cosas que en la juventud muchos de nosotros no valoraban. No, porque en la juventud hay exceso de energía. En la Claro. juventud las cefirot tienen exceso de energía. Entonces necesitas reequilibrar. Y para ser un hombre tzadik, un hombre justo, como era Noé, necesitas tener el mind. Noé tuvo dudas en su algún minuto del diluvio, tuvo dudas de lo que podía pasar. Pero a final de cuentas, él hizo algo que es simbólicamente importante, construyó una vasija, construyó un punto de recepción energética, dejó de estar en esta vorágine que estaba en la tierra en ese momento de que probablemente el lado derecho del árbol, la jojma, la geset, lo expansivo estaba totalmente hipertrofiado y teníamos la pérdida de lo que era la parte más restrictiva. Noé construye una vasija para poder revelar luz. Y ahí es donde se renace o se reinicia la humanidad. Somos todos hijos de Noé. Esa vasija tú te refieres al arca, ¿no es cierto? Al arca, Sí, exactamente, sí, que es sí. la Teivá o a Teva. Me gustaría un poco que nos conversara, aquí justamente aparece esta palabra y el Ujú. tema del pacto. Yo estableceré mi pacto contigo. Entraréis en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El pacto después lo vamos a ver a través del arco iris, en la cual hay una promesa en la cual esto no se va a volver a repetir. Es importante ver que va a haber una respuesta frente a esta construcción del equilibrio. Fíjate que lo que está haciendo no es equilibrando y nadie le creía. Nadie le creía que había que reequilibrarse, nadie le creía que había que frenar, nadie le Ujú. creía que había que meditar y él lo logró hacer. Se demoró muchos años en construir el arca. En todo caso, es como un mensaje para el día a día de la vida propia, también. Exactamente. Un tema se cuenta como una historia, pero en el fondo es como algo permanente en el día, para aplicarlo en el día a día, Ujú. ¿no es cierto? Y respecto a este otro versículo, Claro, Alejandro, dice, de todo animal puro toma consigo 7 parejas, macho y hembra, pero de animales que no son puros, solo una pareja, macho y hembra. Mira, aquí esto podemos hablarlo de manera ¿sí? importante, porque después de esto va a derivar un poco lo que es la kashrut, ¿cierto? De los Claro. animales que tenían que poblar más la tierra, los animales puros y los animales impuros, pero aquí le está dando las instrucciones respecto a que, y fíjate importante, porque le podría haber dicho, toma solamente animales puros. Claro. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Está diciendo, no olvides que tú también tienes un lado oscuro, no lo dejes de abajo, aprende a vivir con él. No implica que lo tengas que comer, pero ese lado oscuro también tiene una función. Y también dice que lo tome en pareja, así da la dualidad, da una Claro, impresión de y dualidad. para que se pueda perpetuar, la dualidad perpetúa. Pero también es como el bien y el mal, la dualidad un poco. ¿No? Es que depende cómo tú lo veas, porque Claro, si fíjate que si tú lo ves como unión entre un macho y hembra, es lo que hace el DAT, que es lo que hace la conciencia o conocimiento, que es la unificación de las partes. ¿Ya? Entonces, tú puedes tomar como que las partes van a servir para que tú adquieras el conocimiento para unirla o la vas a ver en separado. O sea, vamos a estar en el árbol de la vida o en el árbol del conocimiento del bien y del mal. claro, y aquí también se puede ver que toma 7 parejas, o sea, es como decirte toma el 14, ¿sí? ¿No es cierto? Claro, o el número 7 que se repite muchas veces. Claro, y decir es este 7 este 14 es puro, da el Claro, mensaje avanzando en la paracha. ¿Puedes claro, dice porque, comentar, por favor? claro, porque dice Ki le yamim od Shiva, de los próximos 7 días, quiere decir. Anoji, que aquí cambia su manifestación. El Anoji aparece después en los 10 mandamientos. Ajá, Anoji es
después lo puedo explicar, pero es una manifestación más presente del Ein, de la nada, que es la manifestación inicial de la divinidad. Porque Anojí, porque yo, pero el yo divino, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y arrasaré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. Ahí está el 40. O sea, aquí lo que voy a hacer es Claro. purificar, es reequilibrar las energías. Mientras exista la tierra no cesará la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Es una promesa Eso es una promesa. que se mantiene hasta nuestros días. Bueno, Alejandro, creo que con esto estamos Sí, no, te agradezco. terminando. Yo podría estar horas y horas. Lo Sí, paro para que la gente no se aburra o no, pero esto puede ser fascinante porque uno puede quedarse en una palabra y interpretar la energía que había detrás. Pero aquí lo importante de la Parashá Noaj es que busquemos ser justos, Osvaldo, no ser buenos. claro. O la justicia al final es lo que nosotros podemos entender como bondad. Ser justo significa también ser equilibrado. Hay momentos que tenemos que expandirnos y hay momentos que tenemos que restringir. A veces que tenemos que decir que sí, a veces tenemos que decir que no. Sí, yo también, desde el punto de vista como analítico, me doy cuenta que para la gente que conoce un poco de programación, me doy cuenta Ujú. que estas primeras parachá son como cuando uno define las variables que van a venir después y va haciendo como una Exactamente. definición de variables que después en el relato van a tomar, van a venir a buscar esto para validarse. Eh, Es muy similar a escribir en lenguaje de computación, escribir un programa. Yo para no que sé veas. mucho de eso, pero algo sé y es muy similar. Cuando uno lo empieza a leer así, imagínate si ponemos estos números, más todavía. Es increíble la estructura que tiene la Torah. Bueno, Alejandro, espero que podamos seguir con este ciclo la próxima Intentémoslo, semana. ojalá que resulte, Dios quiera, toda la semana. Así que Sí, cuenta conmigo, un abrazo a todos, gracias. Y yo creo que sí, el mensaje que hay más allá de la historia del diluvio, más allá es entender, tenemos que la purificación del mind es el reequilibrio de nuestras propias energías. Y busquemos ser personas justas. eso. Muy bien. Un tremendo Gracias, abrazo. Alejandro, Nos vemos. y gracias a todos, a los amigos que nos ven por DAT Ediciones. Hasta Gracias. la próxima. Chao.